A mí cuando mi amigo Jesús me dijo de venir a dar esta ponencia o de presentar como Foster Wheeler, ¿no? Como empresa en el mundo de la energía, una ponencia sentada sobre perfiles requeridos socialmente en contextos difíciles, a mí la palabra que me ha dejado un poco más perplejo, ¿no? Porque yo mismo quizá no sabría dar una definición. ¿Qué significa difícil? Yo no sé si alguien de vosotros sería capaz de definir el concepto de difícil con 10 palabras. Yo por lo menos no. Yo creo que si hiciéramos un brainstorming de esto que se usa mucho ahora en buenas prácticas de management, yo creo que encontraríamos 30 o 40 atributos para la palabra difícil. Entonces lo que hemos pensado hacer es, con mucha simplicidad, definiros un poco el entorno en el cual nos movemos, el contexto, y dejar a vuestra interpretación si se trata de contextos fácil, medio fácil, poco fácil, difícil, muy difícil. Lo importante es ver un poco el contexto en el cual nos movemos y Cristina se hará cargo de esta parte muy importante, qué tipo de modelo nos hemos dado internamente para que nuestro equipo de trabajo, nuestro director de proyecto y equipo de trabajo estén en línea con lo que son los grandes desafíos que este tipo de contexto nos propone, ¿no? Entonces hemos propuesto una presentación en la cual hablamos un poco del sector en el cual nos movemos, quién somos muy rápidamente, mercado y el entorno de nuestros desafíos, y a partir de ahí ver un poco qué modelo interno, entre otras cosas, muy en línea con el modelo que propone IFMA, también si se trata de un modelo interno, paralelo, yo diría casi con lo que propone IFMA, el modelo que nos hemos dado internamente a nivel de empresa para poder, de alguna forma, sobrevivir, ¿no? En este continuo desafío. Entonces, el sector, yo creo que el sector es no es porque trabajo ahí desde hace más de 20 años, pero para mí es uno de los sectores más fascinantes, que es el sector de energía. Y en particular oil and gas y todo lo que mueve refino, LNG, upstream, pipeline, chemical, petrochemical, power, pharma y obviamente, como no olvidar, el tema de renovables, ¿no? Este es el sector en el cual nos movemos. Ese sector tiene para mí un punto muy bueno y una ventaja y dos desventajas. La ventaja grande que tiene ese sector, y esto quizás somos de los que sufren menos el problema del paro, es que es un sector que nunca se para, porque si se para el sector de la energía, se para el mundo. La gran desventaja quizás sea, a nivel personal, el hecho que la energía nunca viene donde estás tú, tiene que ir tú donde está ella, con lo cual gran movilidad. Mirad, empezamos a poner muy claro un punto importante de un contexto difícil, sin duda es la movilidad de la persona, la internacionalización de los negocios. Y el segundo, que también es un sector que nunca se para, es un sector que está en constante transformación. Con lo cual ahí ya empezamos a introducir también un concepto, creo, bastante recurrente en nuestro sector, que es el concepto de extrema flexibilidad al cambio. Entonces, ¿quién somos nosotros? Para quien no nos conoce, somos una empresa tradicionalmente de ingeniería y de ingeniería socialmente, gestión de grandes proyectos en varias bases, llave en mano, reembolsable, lo que sea. Somos una empresa que cuenta con unos 13.000 profesionales en el mundo, ubicados en 25 países. Y en España tenemos una representancia, somos unos 400, ubicados en Las Rozas, en Madrid. Desde más de años, estamos hablando de 400 personas más 80 en Chile, con una edad media de 40 años, un mixto entre ingenieros, más o menos como varias empresas de ingeniería en el sector, ¿no? Lo más importante de esto es que somos una empresa, creo, de un tamaño, 400 personas, lo bastante bueno para poder hacer muchas de las cosas que después os contará Cristina cómo hemos conseguido hacer. O sea, creo que el tamaño en este sentido, para ser una empresa de ingeniería, nos favorece en el sentido que no somos ni demasiado grande ni demasiado pequeño. También sí es cierto que muchos temas del modelo que veremos se trata simplemente de un tema de logística, la capacidad de poderlo repercutir a escala más grande, ¿no? Pero vamos a decir que al interno de nuestra misma estructura hemos sido un poco los pioneros de este modelo de desarrollo de competencias. El mercado, veniendo un poco al concepto de contexto difícil, fácil o poco fácil. Seguro el mercado te pide, como hemos dicho, una rápida flexibilidad y adaptación al cambio. Voy a hacer un ejemplo muy clarito que además nos ha pasado hace 4 o 5 años. Nosotros nos ocupamos, por ejemplo, de gas. Sabéis que el gobierno de España hace
desde el año 2000 y pico, prácticamente, ha invertido con la construcción de muchísima terminal de recepción de gas natural licuado, que después se regasifica y se envía a la red, ¿no?, para el consumo doméstico, industrial, lo que sea. Entonces, la idea que tenemos nosotros de la planta de gas es la planta clásica con un barco que llega, una terminal de descarga, unos tanques de almacenamiento y a partir de ahí a la red. Bien, han empezado a venir clientes que te piden que en vez de hacer una standard regasification terminal, como se define aquí, te piden un floating storage regasification, es decir, un barco que tiene las mismas características de la planta, solo que, para hacer un poco la comparación, es como sea una empresa que construye chalet de 240 metros cuadrados, llegara de golpe una persona y le pide, quiero la misma facility de chalet, todo incluido en un piso de 100 metros cuadrados. Y esto, decir que no a un desafío de este tipo significa quedarse fuera. Con lo cual, flexibilidad y rápida adaptación al cambio significa la capacidad de modificar tu forma de trabajar, todo lo que tú consigues como proceso, como actividades rutinarias que tienes y que llevas a cabo para hacer frente a nuevas peticiones de mercado que ayer no existían y hoy existen. Entonces, segundo concepto importante, el tema de flexibilidad al cambio. El mercado. Aquí creo que no descubrimos nada nuevo si hablamos del mercado. El mercado ya es empresa, clientes, competidores, proveedores y recursos en un mercado global. Nosotros en España somos la empresa española, la filial española de la empresa que es americana, pero tenemos en nuestra empresa personas de algo como 10 o 12 distintas nacionalidades trabajando en España y nos apoyamos constantemente a otras empresas partner y otros socios en más de 20 países en el mundo. Entonces, globalización seguro es otro factor. Servicios integrales, muy importante desde el punto de vista de una empresa de ingeniería que hasta hace poco era bastante tradicional como hemos sido nosotros. Si vamos a utilizar lo que es de manual y de libro, ¿no?, de todos los procesos de project management, normalmente nosotros como empresa de ingeniería, es decir, como empresa de servicios a clientes finales en el sector de la energía, desde un punto de vista histórico siempre hemos dado servicios del tipo ingeniería básica, ingeniería de detalle, gestión de compra, construcción. Y esto ha sido válido durante los últimos 40 años. Ha empezado a cambiar hace 5 o quizá algo más de años las peticiones de nuestros clientes. Ahora hay clientes que te piden, no, quiero servicios más integrados, quiero servicios de ingeniería de la propiedad, quiero servicios de estudio de factibilidad, quiero servicios de due diligence. Estamos teniendo clientes que nos están pidiendo que participemos con ellos en el commission y los start-up de las plantas hasta que le demos entrenamiento a los operadores que después tendrán que manejar las plantas. Es decir, se ha ampliado muchísimo vamos a decir, lo que es nuestro alcance y aparte de esto, y además ahora en un contexto como es el actual, en el cual muchísimos de los proyectos en nuestro sector son proyectos financiados, los bancos no invierten dinero si no tienen seguridad de tener un retorno. Y esto significa aún más estudio económico, feasibility study, financial assessment. Hemos empezado a hacer financial assessment en los últimos años, creo más de cuánto no hemos hecho en los 40 años anteriores. Todo esto, ¿a qué va? Va a un concepto muy sencillo, que el cliente final y la clave, que en nuestra opinión es la clave para poder hacer proyectos de éxito, es responder a una serie de peticiones de nuestros clientes, que son, la primera, incrementar la revenue. No hay cliente hoy que haga una inversión que no le incremente el dinero que va a tener. Incrementar la productividad, por supuesto, incrementar la eficiencia operativa, de ahí va el hacer mucho estudio de factibilidad y verificar distintos escenarios para encontrar vamos a decir, la configuración óptima de un proyecto antes de empezar a hacerlo. Y, por supuesto, el Customer Satisfaction. Customer Satisfaction significa, fijaros el número de stakeholders o el número de grupos de interés medios que estamos manejando en los proyectos que estamos cometiendo. Después haremos algún ejemplo. Internos. Los jefes funcionales de toda la vida, que sabemos que siempre ha sido una media pesadilla o un problema muy importante de conflicto entre la dirección de proyecto, el equipo de trabajo y la estructura funcional de empresa. Entonces, este sin duda es un stakeholder, un grupo de interés tradicional y muy poderoso. La dirección general de empresa, por supuesto, las empresas afiliadas, los auditores. Y hablando de externos, clientes, socios, comités de gerencia si se acometen los trabajos, por ejemplo, como nos pasa a nosotros en muchas ocasiones en UTE, con otras empresas. Proveedores,
contratistas, operadores jefe de planta, que son los usuarios finales, entidades gobernativas, asociaciones y grupos medioambientales. Nuestro sector tiene una característica, que muchos de los productos que se manejan son peligrosos. Siendo productos peligrosos, obviamente el tema medioambiental y de seguridad es muy importante, y obviamente los problemas con los vecinos, en muchísimos de los proyectos que estamos cometiendo, son muy relevantes y requieren por su cuenta un proyecto por sí mismo, que permita después de no tener problemas con el proyecto y con la implantación de la planta. Bancos y otros financiadores, por supuesto, porque estamos hablando de un entorno de proyectos financiados. Y obviamente auditores también externos. Entonces, resumiendo y volviendo a mi primera afirmación sobre qué significa contexto difícil, sin duda, yo no sé si esto es suficiente para definir un contexto difícil, pero sin duda un contexto multicultural, un contexto multigeneracional. En el último proyecto que he seguido estaban trabajando codo a codo personas de 65 años y personas de 25. Es decir, que en el mismo proyecto, en el mismo grupo de trabajo, había una diferencia de hasta 40 años. Yo no sé si esto es difícil, o puedo asegurar que la gestión no ha sido fácil. Pero es una evidencia y una realidad de muchísimos proyectos. Y multiempresarial. Para rematar un poco el concepto de multiempresarial, hemos pensado traer aquí un ejemplo de uno de los últimos proyectos que hemos acometido. El proyecto ha sido una nueva planta que se llama The Coker Unit en la refinería de Petronor en Bilbao, en el cual yo he tenido la oportunidad de ser el gerente de la UTE que se ha creado. Ahí había un cliente final. El cliente final era Petronor, que pertenece a Repsol, porque hacen parte obviamente de la misma cosa. ¿Vosotros pensáis que Repsol y Petronor son lo mismo? No son lo mismo. Son la misma empresa, pero no son lo mismo. Son dos grupos de intereses muy distintos. Hemos tenido, debido a la entidad del proyecto, estábamos hablando de 400 millones de euros de inversión, hemos tenido una ingeniería de la propiedad que nos ha vigilado, que en este caso ha sido Sener. Entonces, otra empresa y otro grupo de interés independiente de los demás. Y nosotros, como Wheeler, nos hemos puesto en una UTE, también por un tema de minimización de riesgos, inicialmente con dragados industrial, y después, en una segunda fase del proyecto, con Intexa. Son el mismo grupo, pero también aquí, Intexa y Dragados son el mismo grupo, pero no son la misma empresa. La cultura es distinta y las relaciones son distintas. Entonces, se trata de encontrar la fórmula de manejar estas entidades. Aparte de esto, obviamente, proyecto de 400 millones con la mitad de este dinero en compras, podéis imaginar que los proveedores han sido a nivel mundial. En particular, solo dos ejemplos, algunas válvulas fabricadas en China, otras válvulas fabricadas en Estados Unidos. Los señores de Flowserve que están aquí han sido los que han dado y han sido los proveedores de algunas de las bombas más importantes en el proyecto, pero no de Flowserve España, fijaros, de Flowserve Alemania, porque también Flowserve no es una, son varias. Entonces, otra vez, la multiculturalidad. Y, por supuesto, muchos proveedores de la Comunidad Económica Europea. Esto para hablar del concepto de multiempresarial. Y hablamos del concepto de multicultural. Volviendo un momento al tema del gas. Nosotros en el tema del gas nos estamos moviendo en muchísimos países. En este caso, quizá desde el punto de vista puramente técnico, el tema es más fácil porque al final la planta de gas, con respecto a una refinería, tiene bastante menos complicaciones. Se trata de una regasificación de un líquido en estado frío a un estado de vapor y después a un estado de gas y después se envía a una red, con lo cual desde un punto de vista técnico podría aparentemente no tener una gran relevancia, pero fijaros que la misma planta construida en España o en Marruecos o en Ucrania o en Polonia, Omán, Kuwait, India, Indonesia, Singapur, Tailandia, Santo Domingo, Uruguay, Colombia o Argentina, es donde hemos entrado. Os puedo asegurar que cada una de estas, la experiencia que tienes del proyecto anterior, posiblemente la puedes utilizar a un 10% y por la parte técnica. Porque cuando empieza a hablar con un responsable de KNPC, Kuwait National Petroleum Company, no es lo mismo que hablar con el gobierno de Urania, y no es lo mismo que hablar con Marruecos o hablar con Promigas en Colombia. Entonces creo que queda un poco claro también la complejidad del tema multicultural. Entonces, nuestro desafío, para contestar un poco a una de la que era una pregunta clave que se ponía también para la mesa redonda. ¿Tiene algún impacto los estilos personales de conducta y las habilidades interpersonales? Bien, a la luz de lo que hemos visto, y repito, sin entrar en juzgar si
el contexto es difícil, muy difícil, medio o lo que sea, pero en nuestra opinión, por supuesto, tiene un impacto enorme, tiene un impacto crítico el estilo de conducta personal sobre el desarrollo del proyecto en estos tipos de contextos como lo que acabamos de ver. Añado algo más, de todo este impacto, el director de proyecto como tal es la cabeza visible. Nosotros internamente hemos extendido un poco este concepto en el sentido que creemos, y aquí ves que estamos bien porque está Fernando Alonso, con lo cual no vamos a tener problemas de conflicto de intereses, nosotros creemos en el equipo. Pensamos que el director de proyecto es muy importante, formar a los directores de proyecto. El modelo que hemos propuesto va ligeramente más allá. Si esta es la estructura funcional típica de Project Management, nosotros, aparte de proponer este modelo de formación a nuestros directores de proyecto, lo hemos extendido, repito, también aquí es una ventaja el tamaño de la empresa que permite hacerlo de una forma bastante ágil, lo hemos extendido a toda la primera línea de la organización funcional, entonces a ingeniería y a los varios departamentos, a algunos aspectos específicos de la primera línea de dirección, por ejemplo, comerciales y financieros, que son los que están en el día a día más a contacto con las problemáticas de los distintos proyectos, y aparte de esto, a todo lo que son las cabezas de serie de las distintas disciplinas, entonces lo que se dicen project leaders, que pensamos también por el nivel de seniority que tiene, necesitan estar en línea con el nivel de formación que se da a los directores de proyecto. Todo esto bajo el sponsorship de la dirección general de la empresa. Entonces, este es el modelo que, repito, muy similar y muy paralelo a lo del IPMA, hemos implementado con quizá la pequeña diferencia de haber hecho un modelo extendido que no aplica solo a la cabeza visible del proyecto, que es el director de proyecto, sino lo hemos extendido también a, vamos a decir de alguna forma, a la primera línea o a la persona que en el día a día están más involucradas en los proyectos, tanto con relaciones internas entre distintos departamentos como en relaciones con clientes. Entonces aquí ahora dejaría la palabra a Cristina, que os va a explicar un poco más en detalle cuál es la tipología de modelo que hemos implementado y que ha terminado su primer curso hace poco, y os explicará un poquito los puntos principales de este modelo. ¿Sí? Buenas tardes, ¿se me oye bien? Fenomenal. Como ha dicho Fabrizio, yo voy a tratar de poner en contexto cuáles son las iniciativas que nosotros hemos puesto en marcha en Foster Wheeler para realmente llegar a conseguir ese desarrollo competencial en los project managers. No solo en los project managers, sino también en los jefes de línea o en los jefes de división. ¿Por qué? Porque el project manager normalmente se encuentra con la dificultad de que cuenta con equipos funcionales, pero después hay una dependencia jerárquica interna en la compañía. Lo que tratamos es de dotar a todas las personas que tienen responsabilidad en ese desarrollo, en esa ejecución de proyectos, dotarlos de una visión común, de forma que la diferencia entre las relaciones jerárquicas y las funcionales sean las mínimas y no suponga un conflicto o una creación de dificultades a la hora de ejecutar el proyecto. Muy rápidamente, es algo que ha mencionado también Pedro, el objetivo de Foster Wheeler también es crecer en beneficios, ganar dinero. Por eso tratamos de que la estrategia de gestión del talento siempre esté alineada con la estrategia de negocio. No podemos disparar en direcciones diferentes. De esa forma conseguiremos que los resultados de la ejecución, los resultados de trabajo de todos los que estamos en Foster Wheeler vayan dirigidos a conseguir los objetivos de negocio que nos hemos planteado como compañía. ¿Cuáles son las bases fundamentales de nuestro modelo de gestión de talento? Primero, los valores de Foster Wheeler. Estamos hablando de valores corporativos, luego volvemos atrás, que definen los principios de conducta que queremos dentro de la compañía, ¿vale? Integridad, responsabilidad, alto rendimiento, valorar a las personas, espíritu de equipo, trabajo en equipo, y todo eso asociado a un código de conducta que nos permite establecer las reglas del juego dentro de Foster Wheeler, ¿de acuerdo? Vamos a volver atrás. Por otro lado, tenemos unos valores funcionales
que relacionamos con las competencias técnicas. Es lo que nos ayuda, ese conocimiento técnico que nos ayuda a saber cómo, qué tenemos que hacer, etc. Y por otro lado, muy importante, unos valores de área que nosotros asociamos a competencias directivas, habilidades de gestión, competencias de liderazgo. ¿Por qué lo relacionamos con esto? Lógicamente, los valores corporativos están orientados a las empresas, las competencias técnicas a las tareas, que es lo que tenemos que hacer, pero muy importante, las competencias de liderazgo orientadas a las personas. Tanto el director de proyecto en un caso como el director de una división, el jefe de línea, un especialista que es líder de una disciplina específica, todos ellos necesitan gestionar un equipo de trabajo y lo hacen a través de personas. Nuestro enfoque es que, os he puesto aquí dos ejemplos y ahora del primero es del que vamos a hablar. En la parte más metodológica, más técnica, tenemos una serie de acciones formativas en el área de Project Management y una serie de acciones formativas que es lo que orientamos a conseguir ese desarrollo de competencias y habilidades. El centro de formación profesional, centro de alto rendimiento, lo hemos llamado High Performance Center, pretende desarrollar cada una de estas competencias de liderazgo para permitir que esos líderes de proyecto, y ahora voy a volver a esta idea, experimenten la exposición a determinadas situaciones para facilitar una solución diferente de aprendizaje. Es decir, no solo les enseñamos, sino que les facilitamos las circunstancias y el contexto para que aprendan y que lo apliquen a continuación en su desempeño cotidiano. ¿De acuerdo? La idea, aquí os he puesto una pequeña descripción, la idea del desarrollo de estas competencias clave implica ampliar el entorno estratégico de actuación de los líderes, de los directores de proyecto, en el caso del que estamos hablando. No solo se limitan al ámbito de su proyecto o de los proyectos que lleven, sino que incluye interrelaciones múltiples dentro de la organización y, por supuesto, traspasa los niveles del conocimiento técnico, ¿vale?, para dotarles de herramientas que les permitan ir ajustándose a los parámetros y a los criterios corporativos. Hay algo muy importante en esto y es que lo que está en el fondo de todo el concepto es que el director de proyecto deja de ser la cabeza, aunque es la cabeza visible, pero deja de ser el top de una estructura piramidal para convertirse en líder, dando la vuelta a esta estructura piramidal. El líder permanece en la base, facilitando, actúa como facilitador de toda la gestión del proyecto. Es decir, él no tiene que decir a cada uno lo que tiene que hacer, tiene que conseguir que todos sepan lo que todos tienen que hacer. Esa función de facilitador es lo que convierte al Project Manager en Project Leader. Tres aspectos importantes. Tiene un impacto directo en la estrategia y en el negocio, puesto que nos hacemos más eficientes como organización. Tiene un impacto directo, por supuesto, en el desarrollo de las personas, el desarrollo profesional, con lo cual se optimizan desde el punto de vista de empresa el rendimiento, es decir, lo que cada uno puede aportar a la compañía. Y, por último, supone una solución de desarrollo a nivel global, es decir, se genera una relación inmediata en cómo gestionar la lealtad y la confianza dentro de la compañía. El líder de proyecto o el líder de disciplina o el líder de departamento empieza a asumir, a sentir como propio lo que la compañía obtiene. Es decir, tiene muchísimo más claro, entiende mucho mejor el impacto directo de su trabajo, de su esfuerzo y de sus habilidades sobre el resultado de la compañía. Y esto sí que hemos comprobado que tiene un efecto inmediato en cómo gestionar la confianza y la lealtad. Para terminar, que yo creo que me he pasado de tiempo también,
Este es un ejemplo de metodología que hemos utilizado dentro del programa HPC. Básicamente, implica una inmersión a una perspectiva bastante, digamos, teórica, ¿vale? Con un módulo de acompañamiento a través de expertos, tanto internos como externos a la compañía. Una segunda fase mediante la puesta en práctica de casos específicos, resolución de problemas, etc., de la cual se obtiene una práctica sobre lo aprendido y, finalmente, con otra fase de acompañamiento a través de mentores, un desarrollo concreto en la ejecución del objetivo que se ha diseñado al principio. Aquí os puedo decir, esto es muy teórico, os puedo decir desde un punto de vista más práctico que el sábado pasado, creo que fue Fabricio, el sábado pasado, terminó la primera promoción del HPC, en la que han participado unas 20 personas del equipo de management de la compañía en módulos a lo largo de 2 años. Todavía no tenemos los resultados de la evaluación de impacto, pero sí os puedo decir que la logística incluía dedicación fuera de la jornada laboral, en fines de semana, han tenido que hacer trabajo en grupo fuera de en su tiempo personal, y os puedo decir que de las 20 personas que iniciaron el programa lo han terminado 19, lo cual es una medida de éxito bastante importante, y la persona que no lo ha terminado ha sido por problemas personales. Con lo cual, bueno, pues esto nos indica que hay muchas cosas que mejorar, pero que sin duda el punto de partida es el correcto y el camino que hemos andado creemos que también. Con esto terminamos. Verónica.